primer algoritmo que se encarga de la multiplicación de matrices. Entonces, recordemos cómo estaban. Va a ser probar nuestro primer algoritmo que se encarga de la multiplicación de matrices. Entonces, recordemos cómo estaba nuestro algoritmo. Primero que nada, ¿qué teníamos nosotros? Una entrada. Nuestros datos de entrada van a ser dos matrices A, una que sea de tamaño M por P y una matriz B cuyo tamaño sea, para que la multiplicación sea compatible, el número de filas tiene que ser igual al número de columnas de la matriz A, en cuyo caso entonces debe de tener P filas y vamos a ponerle N columnas de manera arbitraria, bueno, de manera general. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Aquí de salida, lo que vamos a obtener va a ser una matriz C que, según la fórmula que nosotros conocemos de la multiplicación de matrices, tiene el mismo número de filas que A y el mismo número de columnas que B. Si es que queremos que C, en este caso, bueno, mejor lo escribo aquí, permítanme. Si queremos que C sea igual a la matriz resultante al multiplicar A por B. Por tanto, sabemos que esta matriz debe de ser ¿de qué tamaño? M por N, por lo que les comenté hace un momento. Mismo número de columnas que A, mismo número de filas que A y mismo número de columnas que B. Si quisiéramos B por A, entonces tendríamos que tener si quisiéramos B por A, lo pongo mejor con otro color porque este no es el que nos interesa, pero es para que se entienda. B por A, aquí vendría una pregunta, que bueno, la voy a tener que contestar yo mismo. La matriz B por A no podría hacerse. ¿Por qué? Porque el número de filas, recordemos, esta matriz que está aquí es de tamaño P por N, pero esta que está aquí es de tamaño M por P. En primera no podría hacerse porque el número de filas de A no correspondería con el número de columnas que tiene B. Pero supongamos que sí corresponden, que invertí el tamaño de las matrices y que ahora B es de tamaño N por P y que A ahora es de tamaño P por M, para que corresponda y yo pudiera obtener un B por A. Les recuerdo, esto no lo vamos a hacer A por B, pero B por A. Pero estamos nada más ejemplificando cómo era el resultado de la multiplicación. Entonces aquí, acorde a estos tamaños nuevos que yo puse, la matriz B por A sería de tamaño N por M. O sea, en nuestro algoritmo, con los datos que estamos dando de entrada, no puedo hacer la multiplicación porque no corresponden los tamaños, pero si yo los cambiara sí podría hacerlo y cambiaría el tamaño de la matriz de salida. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Pues debemos de inicializar C. ¿Qué quiero decir con inicializar a C? Pues crear una matriz del tamaño que le corresponde. En este caso va a ser una matriz de tamaño M por N, donde este de aquí son las filas de A, y este de aquí son las columnas de B. Ese es nuestro primer paso del algoritmo. Lo siguiente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya que haya inicializado a C, lo que voy a hacer ahora para nuestro método de multiplicación de matrices va a ser recorrer todas las columnas de C. C ya es una matriz de esta forma, lo voy a poner aquí. C ya se puede ver como una matriz de esta forma, donde aquí hay elementos según nuestra inicialización. Eso puede variar según el lenguaje de programación o según cómo lo estemos haciendo nosotros. Si lo hacemos en papel, pues también nosotros decidiremos cómo inicializarla. Ahorita en el ejemplo lo veremos cómo hacerlo en el caso de Octave.
Puede ser con otra variación, pero vamos a ver una en específico. Entonces, antes de adelantarme eso, lo que voy a hacer es voy a ir recorriendo cada una de las filas de una en una. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que inicializar un ciclo. Yo lo escribí con el comando de for porque pues ya me estaba adelantando un poco a la parte de programación, pero sería recorrer las filas de C. Recordemos que los algoritmos describen lo que estamos haciendo más que meterse en código. Ahorita veremos lo que sería el código equivalente a este, que es un ciclo for. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Dentro de ese recorrido de las filas, discúlpenme aquí, dentro de cada una, cuando yo me encuentre en esta fila, cuando yo pase por esta fila, lo que voy a hacer ahora es recorrer cada una de estas columnas, cada uno de estos datos. Entonces, pues necesito otra vez ahora, sin salirme del primer recorrido, porque lo estoy recorriendo dentro de cada fila, por eso es que aquí dejo un interlineado para indicar que voy a continuar con eso. En cada recorrido lo voy a escribir, bueno, lo voy a escribir explícitamente. En cada recorrido de una fila, lo que voy a hacer es recorrer cada columna de C. Columna de C. Aquí, cada una de las columnas de C. Entonces, repito, voy a viajar sobre cada una de las filas, pero cuando esté posicionado en una de ellas, ahora vamos a suponer que estoy posicionado en esta. Lo siguiente que voy a hacer cuando llegue a esta posición, voy a recorrer esta columna uno a uno. Primero este, luego me paso a este, luego me paso a este y al final me paso a este elemento, para recorrer cada entrada de la matriz. Y aquí voy a recordar cómo es la fórmula para obtener la entrada CJK de la matriz resultante de la multiplicación. Va a ser la suma desde S igual con 1 hasta P, el mismo número de filas, mismo número de columnas. Bueno, al revés, de hecho, en la multiplicación, mismo número de columnas, mismo número de filas. ¿De quién? De AJS por BSK. Entonces, me falta todavía recorrer esa suma para ir añadiendo el resultado de la suma anterior. ¿Cómo hago eso? En cada entrada, porque ya estoy ahora en entradas de la matriz de C, ¿qué es lo que debo de hacer? Sumar el valor de la misma entrada al producto de hecho aquí debí haber especificado qué entrada estoy trabajando con C para que se entienda. CJK al producto AJ, una variable de recorrido S, BSJ. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo podría yo ver esto
en términos de un diagrama de flujo. Bueno, los diagramas de flujo se caracterizan por escribirse de una forma lineal. En este caso, por espacio no puedo escribirlos de una forma lineal. Espero que sigan la dirección de las flechas. Prácticamente estaría quitándole significado a que se entienda que es un diagrama de flujo, pero aquí se va a entender el procedimiento que estamos haciendo. Primero, ¿qué voy a tener de entrada? A, una matriz de tamaño M por P. B, una matriz de tamaño P por N. En un diagrama de flujo esto es un trapecio. Esto quiere decir que es mi entrada. Me faltaría un símbolo para el inicio del programa, pero por espacio les comento, aquí no me es tan conveniente. Lo primero que voy a hacer, mi primer procedimiento va a ser C, va a ser una matriz de tamaño, inicializar C como una matriz de tamaño M por N. Recuerden, aquí no estoy usando ningún lenguaje todavía de programación, ahorita lo vamos a ver en un ejemplificado con Octave, porque esto requiere varias líneas para hacer esta inicialización. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero recorrer las columnas de... Perdón, las filas de C. Eso se hace con una condicional. Las condicionales en un diagrama de flujo es poner una variable de condición. En mi caso va a ser J, que va a empezar desde 1. Voy a poner la condición, por lo regular no se pone de esta manera. Se pondría aquí, inicializar mi variable de conteo así, J igual con 1. Inicializarla. Les digo, aquí debía de seguir hacia abajo, pero pues no tengo espacio. Comprobar que J sea menor o igual que el número de ¿qué? De filas de C, que en este caso sería M. Esto es una condicional. Si el número de filas, si J es menor o igual que M, ¿qué vas a hacer? Pues según nuestro algoritmo, ahora deberemos de recorrer las filas. En cada recorrido de fila deberemos de recorrer, las columnas de C. ¿Cómo hacemos eso? Pues bien, vamos a volver a inicializar otra variable de conteo para recorrer justamente las columnas, de la matriz C. En este caso J, que sea igual a 1. Empezamos desde la columna 1. E igual debemos de hacer una comparación porque tenemos que ir aumentando siempre en 1 nuestra variable de recorrido. En este caso aquí es K. K es menor o igual que N, porque recuerden que ahora es con respecto al número de columnas de C. Estamos recorriendo las columnas. Aquí, este flujo continúa aquí si se cumple la condición de que J sea menor o igual que M. Si continúa, entonces seguimos así. Si pasa que J sea menor o igual que M, crea una variable inicializándola desde 1. Y luego comprueba ahora si es ¿cómo se dice? Si es menor o igual que 1, que N, perdón. Ahora me voy a ir un poco acá. El flujo debería de ser otro. Pero aquí, si se cumple la condición de que K sea menor o igual que 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues según nuestro algoritmo escrito de manera burda, porque hay mejores formas que vamos a ver más adelante para escribirlo, ya para no escribir esto en línea, esto así tal cual, en cada entrada de C y J, que es las variables de recorrido que vamos a usar, debemos de sumar el valor de la misma entrada al producto AJS de ese
J. Eso quiere decir que tenemos que hacer un recorrido para hacer la suma, porque dice que dependemos del mismo valor. Tenemos que estar agregando el mismo valor una y otra vez. De hecho, aquí le debía haber puesto, si fuera más específico, recorrer sobre todos los valores del número de filas y columnas de A y B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a inicializar otra variable de recorrido que se va a llamar S, que va a recorrer donde coinciden el número de columnas de A y filas de B, que le voy a llamar S. Voy a comprobar que S sea menor o igual que P, porque es donde coinciden las matrices A y B en el número de filas y columnas, en el número de columnas y filas. Lo vuelvo a repetir: S menor o igual que P. Y por último, lo único que voy a hacer es que aquí, si se cumple la condición, entonces lo que voy a hacer es que a la entrada CJK va a ser igual a la misma entrada JK más el producto a JS multiplicado por BSK. Aquí mi diagrama todavía le faltaría, porque ¿qué pasa si no se cumple la condición? Pues si no se cumple la condición, tendría que salir del ciclo, en este caso del ciclo S. Esto sería si no se cumple, y tendría que regresar pues al... Aquí, permítanme. Cuando acaba hace esto de aquí, lo que ahora va a hacer es aumentar a S en 1. S deberá aumentar en 1. S, J y K siempre van a estar creciendo. Pero entonces, cuando lo aumenta, debería yo de regresar a hacer la misma comprobación. Esto es un ciclo. Si no se cumple, debería yo de romper este flujo. Y ahora lo que debería de yo de hacer es aumentar. Perdonen aquí todos los trazos nuevamente. Me voy a estar disculpando varias veces porque esto debería de verse mejor. Voy a aumentar ahora K en K más 1. Volvería a repetir este de flujo de acá. Y en dado caso de no repetirse, aumentaría en J más 1. Y volvería a repetirse hasta acá la misma pregunta. Y por último, pues si ya no se cumple el ciclo de la desigualdad de que J sea menor o igual que 1, pues terminaría el programa y devolvería a C, que sería mi último paso, justamente, devolver a C. Realmente en un diagrama de flujo evitamos escribir palabras, utilizamos más símbolos, y daría por último mi salida C. Aquí el diagrama debería de verse un poco mejor, pero por espacio se ve todo enredado, por lo que decidí mejor, en lugar de esto, nada más era para que vieran, porque tal vez en otras ocasiones nos vuelva a ser útil utilizar un diagrama de flujo que describe un algoritmo de manera gráfica. Nos va a ser más útil que para explicar que estar escribiendo directamente el código o un pseudocódigo. Un pseudocódigo no es más que algo parecido a código de programación, tanto como nosotros queramos, pero que se entienda la esencia de lo que hace nuestro algoritmo y que yo lo pueda replicar en cualquier lenguaje de programación. O sea, que yo nada más sea cuestión de traducir lo que escribí en pseudocódigo. Por eso justo ¿cómo se llaman? Ay, perdonen, proposición. Sí, la preposición sub, porque ahora queremos
Perdón, pseudo, porque ahora no es un código completo como tal, no está dado en un lenguaje. En algunos pseudocódigos se da en un lenguaje porque pues facilita, pero nos va a permitir llevarlo a cualquier lenguaje de programación. Entonces, esto que está aquí, vamos a llevarlo a un lenguaje de programación que se entiende muy claro, muy bien cuando nosotros lo estamos leyendo. En mi caso, bueno, en la clase realmente yo no les voy a pedir que utilicen Octave, pueden utilizar con el que ustedes se sientan más cómodos. De hecho, a mí en general no me gusta usar Octave, prefiero otro que se llama Julia, pero aprovechando que voy a utilizar Octave en otra clase, pues vamos a trabajar con ese. Ya les había comentado, es la respuesta de código abierto a MATLAB. Llevar un código de Octave a MATLAB no es tan complicado y viceversa, entonces por eso es que lo voy a utilizar. Ya, bueno, aquí me quedo con mi diagrama de flujo. Denme un segundo. Y ahora voy a abrir Octave. Instalar Octave realmente no es complicado, solo es bajar. Si quieren, lo hago de momento. Busco Octave en Google. Perdón, me metí directo a la página. Octave. Busco Octave. Y aquí está la solución. GNU Octave. Lo descargamos según para nuestro sistema que sea Windows o Linux. En Linux es más fácil instalarlo porque siempre en todas las ediciones siempre viene como repositorio. Para Windows hay que descargarlo e instalarlo, no hay complicación. Y en Linux, si lo queremos instalar, para las distribuciones basadas en Ubuntu es sudo apt install Octave y en automático lo va a buscar. De hecho me equivoqué en la contraseña. Lo va a instalar. En mi caso no lo va a instalar, solo lo está buscando, pero yo ya lo tengo instalado, por eso no me permite. En distribuciones como Fedora OpenSUSE, que son basadas en Red Hat, me parece que el comando de instalación es dnf, pero igual se llama Octave el paquete. Entonces, instalan Octave. En Windows les va a instalar una terminal adicional que se llama CLI, que les permite, bueno, de cliente, que les permite solamente estar ejecutando el código Octave sin necesidad de entrar al editor. Y también les va a instalar este editor que es el único que instala en Linux, que es el editor general o el entorno de desarrollo de Octave. En este entorno de desarrollo lo que nos proporciona es una terminal para ejecutar nuestros códigos sin tener que estar abriendo la del sistema operativo. Nos da un editor de código. Y la primera vez que abrimos nosotros Octave, nos pregunta si le queremos dar acceso a la red para descargar la documentación de Octave. Yo no se lo di. Y esa aparecería aquí. Aparecería una colección de archivos que ustedes pueden ver comandos de Octave. Los que nos van a interesar son la ventana de comandos y el editor. Entonces, a la izquierda, si ustedes se dan cuenta, tengo un árbol de carpetas. Yo me voy a ir a la carpeta donde tengo guardadas, donde voy a guardar mis códigos de Octave, los que estemos ejecutando en esta clase. Si yo no utilizo y utilizara la terminal del sistema operativo, tendría que navegar según lo que yo utilice, Windows o Linux, pero por eso Octave en Windows instala uno que se llama CLI para que los comandos sean parecidos a Linux, que son, por ejemplo, este ls me muestra las carpetas que hay en la localización que yo estoy. cd es para cambiar de directorio, change directory. Las letras pues son simplemente una simplificación, una reducción de las palabras en inglés para que no haya confusión. Yo me tendría que ir a documentos, de aquí yo me tendría que ir a la carpeta prog y de aquí yo me tendría que ir a la carpeta, me parece que le llamé así, exactamente, y aquí es donde yo voy a trabajar. ls muestra archivos, yo no tengo ninguno. Aquí en el editor de Octave lo pude hacer directamente con la ventana, dando clics en lugar de escribir estos comandos. Y ya cuando yo trabaje aquí en esta terminal, en esta de aquí, ya en automático
va a detectar todos los archivos que tenga en esta carpeta donde guardé mis códigos, con la que navegué con este árbol. En el editor vamos a escribir nuestros programas, nuestras funciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a crear una función que me haga la multiplicación de matrices. ¿Cómo hago una función en Octave? Pues con la palabra function. Aquí en Octave, en esta línea con la que inicio function, en automático me pide, perdón, no en automático, en la misma línea me pide que ponga la entrada y la salida de lo que quiero. Primero me pide cómo voy a llamar a mi salida. En este caso le voy a llamar C. Esa va a ser mi salida según mi diagrama. Denme un segundo. Octave. Aquí, déjenme pasar esto por acá. Genial, no lo puedo pasar. Permítanme. Área de trabajo 2. Ahora sí. Aquí puedo ver esto y aquí puedo ver esto. Sí, perdón. Ahora, de salida yo quería mi matriz C. Es lo que voy a regresar. Ay, perdonen. Voy a regresar a mi matriz C. Va a ser mi salida, la que yo inicialicé aquí y que aquí voy a retornar. En Octave debemos de hacerlo directamente desde la declaración de la función. Voy a devolver C. A veces porque se piden, la salida no es solo un objeto, se pone entre corchetes, pero cuando solo es un objeto, no necesita los corchetes. ¿Igual a qué? Al nombre de mi función. En este caso le voy a llamar prod_mat. ¿Qué es lo que va a hacer ¿Qué es lo que pide de entrada mi matriz que se pone aquí en los argumentos de la función? Pues va a ser una matriz de tamaño m por n. Yo no especifico el tamaño. Vamos a suponer que quien use este programa es bien portado y mete los tamaños correctos de la matriz, de las matrices A y B. Entonces, ya que inicialicé mi función, ahora sí voy a trabajar en ella. Aquí viene lo interesante. Necesitamos inicializar la matriz C. Según nuestro diagrama de flujo, hay que inicializar a C. Hay que inicializarla, perdón, creo que mejor utilizo la tablet. Hay que inicializar a C con los tamaños adecuados. M que proviene de las filas de A y N que proviene de las filas de B. Aparte, voy a ocupar a P. ¿Y P de dónde viene? Pues de los valores idénticos que tienen A y B. El número de columnas, lo repito una y otra vez para que se les quede grabado, el número de columnas y el número de filas. Entonces, vamos a obtener primero M y AP. M y P son los valores que yo voy a obtener. Así inicializo una variable en Octave. En este caso son dos variables. De hecho no necesito poner los corchetes, pero los pongo para que se entienda. Bueno, no, porque si no pediría un arreglo. Ustedes disculpen. M y P. Y este sería igual a size. Si lo traducimos al español, es el tamaño de la matriz A. La función size devuelve dos valores: el número de filas y el número de columnas. En este caso, el número de filas se los va a asignar a la variable M y el número de columnas se los va a asignar a la variable P. De B yo podría hacer lo mismo. Yo podría escribir P, S, perdón, le puse N, igual a size B. Pero aquí desperdiciaría recursos. ¿Por qué? Porque el valor de P, el número que yo obtengo de A, va a ser el mismo valor de P que yo obtenga de B. Y entonces desperdiciaría recursos para esto de aquí. Yo ya no necesito volver a calcular el valor de P. Entonces, ¿cómo me evito eso? Porque size siempre me regresa dos valores. Pues bien, vamos a poner N, pero en lugar de size, vamos a poner length
de longitud. ¿De qué? La función length nos mide la longitud de vectores. Un vector, recordemos. Y aquí me desvío un poco. Un vector no es otra cosa más que un objeto que nosotros recordamos de esta forma. Por ejemplo, este es ABC. Este sería un vector en ¿dónde? En R3. También los podemos conocer como vectores fila, A, B, C. E igual decimos que están en R3. En este curso, pues vamos a llamar vectores a las columnas. Van a ser estas de aquí. Y estos que están aquí van a ser matrices de tamaño 1 por 3 en este caso, 1 por n. También se pueden identificar como vectores, pero para nosotros van a ser filas. De tal manera que si yo tengo el vector ABC y calculo su transpuesta, me lo va a llevar a la matriz de tamaño 1 por 3 ABC. Aquí hay que quedar claro. Entonces, para Octave, trabajar con filas o con columnas los va a llamar vectores y los va a convertir a esto de aquí, a columna siempre, pero va a calcular la función longitud. Lo que va a hacer, va a contar el número de elementos de este vector. Por ejemplo, si yo hago length, length, y le paso el vector ABC, esto me va a devolver 3, porque tiene 3 elementos. Lo mismo si yo le pasara length ABC, me va a devolver 3 elementos. ¿Qué pasaría si yo le paso una matriz a length? Si yo le paso, por ejemplo, la matriz 0, 1, 1, 0, esto me va a devolver 4 porque son la cantidad de elementos que tiene, pero no me dan más información. Nosotros los que nos interesa son los que sean columna o fila. Entonces, ¿por qué digo esto de aquí? Porque solo nos interesa el tamaño o el número de columnas. Lo subrayo ahora con otro color. El número de columnas que tiene B es lo único que nos interesa. Por tanto, cualquier fila que yo tome de B, cualquier fila de B, por ejemplo, si B fuera esta, A, B, C, D, E, F, G, H, I, si yo me pongo en una fila, las columnas son 1, 2 y 3. Si yo me pongo en la tercera fila, el número de columnas van a ser 1, 2 y 3. Entonces solo me interesa obtener el número de columnas que tiene B, sin importar en qué fila esté. Yo, como les dije, estoy suponiendo que quien use este programa lo está haciendo de manera adecuada. Y yo quiero entonces solo una fila. ¿Qué les parece la que conozco que al menos hay? La primera fila de B. Quiero todas sus columnas para que sea el vector completo. Recordemos que eso yo lo denotaba en la teoría. Yo lo denoto. Si yo quiero toda esta fila, y si este es B, esto era equivalente a tomar la fila 1, toda la columna. Pero en Octave es equivalente a poner 1, 2 puntos. 1, 2 puntos. Y ya habré obtenido el número de columnas de B. Ahora sí, yo puedo inicializar a C. Voy a inicializar a C como una matriz llena de puros ceros. Eso se hace con el comando zeros. Y voy a especificar cuántas filas debe de tener. En este caso es M. Y cuántas columnas debe tener. En este caso N. Y ya, este comando lo único que hace, podemos verlo, por ejemplo, si yo escribo R igual
a zeros. Aquí en la ventana de comando ustedes pueden comprobar aquellos comandos que ustedes quieran. Los dos. ¿Ven? Me da una matriz de tamaño 2×2 con ceros. Si yo le pongo 5, me da una matriz de tamaño 5×2 llena de ceros. Hay otras formas de inicializar la matriz. Por ejemplo, ones. Hay otra, por ejemplo. Me pone en la diagonal principal unos. Que si fuera una matriz cuadrada, por ejemplo, 5×5, me da la matriz identidad de 5×5. Pero nosotros, para no ocupar memoria, pues vamos a inicializarla con ceros. Bueno, si ocupa memoria, ya le reservamos justamente con ceros, pero ocupa la menor cantidad al no tener que estar cambiando los valores. Entonces es ceros. Y ahora, ¿qué nos dice que hagamos nuestro algoritmo? Perdonen el ruido. Ya le inicializamos. Ahora debemos de comenzar con las variables j, k y s para recorrer la matriz. La variable j recorre las filas, la variable k recorre columnas y la variable s recorre los sumandos en la fórmula de la multiplicación de matrices. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo aquí en Octave no tengo que inicializar la variable j desde un inicio j igual con 1. Eso lo puedo hacer directamente desde un ciclo, en este caso un ciclo for. Voy a tomar a j, que va a ser igual a 1, y se va a recorrer en el número de filas de c, en este caso es m. Ya con esto me ahorré dos pasos que están en el diagrama de flujo. Este que está aquí y el estar haciendo las comprobaciones, perdón, 3 pasos, porque yo ya no voy a tener que estar aumentando a j en 1 cada vez que yo termine un ciclo o una ejecución de código, ya no voy a tener que estar aumentando 1. El ciclo for se encarga de eso. La instrucción for se encarga de hacer la igualdad desde 1, la comparación, la igualdad desde 1, la comparación y por último el incremento en 1 del valor j. Entonces voy a partir desde j igual con 1 hasta m. Y ahora mi algoritmo lo que me dice que es, pues ahora recorre las columnas de c. ¿Cómo lo hago? Desde k igual con 1 hasta n, porque tiene c n columnas. Y por último, debo de recorrer los sumandos de la fórmula para la multiplicación de matrices, que va a ser desde 1, pero ahora hasta p. ¿Y aquí qué es lo que voy a hacer? Pues bien, la entrada jk de c va a ser igual al valor anterior de la misma entrada, jk, añadiéndole el producto que se tiene de a en la entrada, en la fila j, pero en la s-ésima columna, multiplicado por b en la entrada, en la fila s-ésima y en la columna k. Y entonces ya habré acabado mi suma con este ciclo. Entonces aquí está este, acabo este. Así es como se da la instrucción para finalizar un ciclo for en Octave. Ya cuando haya salido del ciclo que le corresponde a j, pues yo ya habré acabado la función. En Octave, para acabar una función es simplemente con la instrucción end function. Y esto me hará la multiplicación de matrices con la fórmula tradicional que ustedes conocen. Vamos a comprobar si es cierto. ¿Cómo yo guardo mi archivo? Pues bueno, me puedo ir a File, Save File, o si se dieron cuenta, ahí decía que podíamos usar la tecla Control S.
aquí está, control S. Y aquí ya me da una sugerencia de nombre, prod.mat.m. Los archivos de Octave, los códigos en Octave siempre tienen la extensión .m. Igual los de MATLAB tienen la extensión .m. Aquí siempre asegúrense que el nombre del archivo tenga el mismo nombre de la función para no tener complicaciones. Realmente no hay problema, pero siempre cuando el archivo solo contiene una función o tiene varias funciones, pero solo hay una principal, una que se debe de ejecutar, se acostumbra poner el mismo nombre de la función al archivo. En este caso es prod.mat.m. Nuevamente, perdón por el ruido, le doy guardar y miren, ya en el árbol... Esto es justamente lo que quiero evitar en clases en vivo. Ya me aparece el archivo prod.mat.m. Entonces yo ya puedo llamarlo desde la ventana de comandos. ¿Cómo lo llamo? Pues como yo ya estoy aquí en el editor, en la carpeta donde está mi archivo prod.m, yo ya no necesito hacer más. Yo ya lo puedo llamar. Miren, por ejemplo, aquí yo ya tengo A. No es cierto, no tengo una matriz A, creí que estas anteriores ya las había guardado. Vamos a crear una matriz A, ¿qué les parece? Que sea 1, 2, 3, 2, 4, 6. Es una matriz de 2 filas con 3 columnas. Por tanto, B debería de ser una matriz de tamaño mismo número de columnas de A, mismo número de columnas de B. Entonces, en este caso debe de ser de 3 filas. Y las columnas no me importan. Solo me interesa el número de filas. Vamos a poner 1, 2. Esto quiere decir que van a ser 2 columnas. 2, 4. Bueno, le puse 2, 3. 5, 6. Y ya tengo AB de 3 filas, 2 columnas. Noten que cada fila la estoy separando con un punto y coma. Y cada columna la estoy separando con una coma. Simple. Yo puedo escribir A multiplicado por B. Y me da un resultado. Pero se lo vamos a asignar, por ejemplo, a una variable R. R mayúscula va a ser igual a A multiplicado por B. Ya me da el resultado. Es una matriz 2 por 2. Cada vez que yo escriba R, me va a imprimir el valor de R. Y ahora vamos a hacer prod mat, que es el nombre de mi función, y entre paréntesis van los argumentos, que en este caso yo le voy a pasar A y B. Ay, perdonen, prod mat, me marcó un error. Mat, prod mat. M no es, me marca el error de que M no está definido en la línea 2, columna 3. M. Oh, ya, ustedes disculpen. Entonces sí, Octave, a diferencia de Julia, que es otro lenguaje, que sí me permite, aquí Octave no me permite hacer esto. Tengo que poner forzosamente los corchetes. Y sí, ciertamente se los dije aquí en esta de aquí. Aquí no es necesario porque solo hay uno, pero en esta línea de aquí sí es necesario porque hay 2 variables. Entonces aquí le doy guardar. Disculpen, qué bueno que salió este error para que no lo cometan ustedes. Y ahora me voy a la terminal. Y nuevamente no tengo que hacer cambio, yo nada más guardo mis cambios aquí en el editor con control S. Por eso ya no me fui a File y Save, porque ya aprieto control S y se guarda. Aprieto control 0 y me voy a la ventana. Y ahora sí, miren, hasta cosa que antes no hacía Octave, es mostrar todos los pasos que estamos ejecutando para hacer la comprobación. Miren, aquí va mostrando cada resultado en el ciclo. Yo presiono hacia abajo porque dice presiona hacia adelante. La parte resaltada en negro dice que presione hacia adelante para seguir viendo todos los pasos. Y al final, en ANS, me da el resultado.
Déjenme comprobar algo antes que creo que mejor lo debía haber hecho fuera de la clase, pero es para que lo vean. Si yo les pongo punto y coma, quiero ver si ya no me los imprime. Déjenme ver. Si no, solo me imprime la respuesta. Le doy control S para guardar, control 0 para irme a la terminal. Exactamente, si yo les pongo punto y coma en cada línea de comandos, ya no me imprime el resultado. Si yo quiero ver paso por paso lo que está haciendo mi programa, le voy a quitar los punto y coma. Como estamos en algo didáctico, bueno, la verdad es que yo prefiero ponérselos, para que sea más rápido el programa, no tenga que estar perdiendo tiempo en impresión. Con control guardo, control S, control 0 me voy al editor, y ahora sí otra vez me muestra todos los pasos, y hasta el final me muestra la respuesta. Entonces déjenme, otra vez con control 4 me voy al editor. Déjenme volverle a poner los punto y coma para que no me muestre paso por paso lo que está haciendo el programa. Control S, control 0. Y ahora, ¿qué les parece si el resultado de nuestra función vamos a llamarlo R? Aquí perdonen, ya había usado R. No importa, lo vamos a sobreescribir. Va a ser igual al resultado que se obtenga de realizar la función prod_math con A y B. Doy enter y ya me da el valor de R. ¿Cómo compruebo qué tan eficiente fue mi programa? Pues como una primera comparación, R mayúscula, si recuerdan, esta R mayúscula me hace el algoritmo de Octave para la multiplicación, que ya se sabe que es eficiente. Entonces, si se dan cuenta, podría ir comparando uno a uno los valores de los resultados, y en este caso sí coinciden, o podría ser R menos R minúscula, y si da la matriz ceros, entonces mi resultado está correcto, sin ya yo tener que estar revisando. Este va a ser una forma de comparación que vamos a ver más adelante. Vamos a estar viendo regularmente, pero de otras formas. Pero siempre va a ser la resta con algo que ya sabemos que el resultado es correcto y eficiente. Entre más pequeño o más cerca sea 0, nuestro programa funciona correcto. No siempre va a dar 0 tal cual, eso lo vamos a ver. Pero siempre se va a aproximar muy bien a 0. Casi les van a quedar elementos de esta forma. 0.00006, por ejemplo, que se utiliza notación científica. De hecho, aquí me dio de orden de orden 18, pero por lo regular quedan de orden 10, 11 o 12, ya son correctos. Entonces, hasta aquí, pues nada más es cómo va lo primero que vamos a ver para que se familiaricen cómo pasamos un algoritmo, lo pasamos a código. Les digo, yo utilizo Octave, va a ser con el que voy a estar comprobando. Ustedes pueden utilizar cualquier lenguaje de programación con el que se sientan cómodos. Mis recomendados son Octave, MATLAB, Julia. Miren, de hecho, les voy a ir mostrando qué es cada uno. Octave, ya se los mostré. Octave, lo buscamos, es GNU Octave, es la respuesta de código abierto. MATLAB, si ustedes tienen su cuenta de correo del IPN, no recuerdo exactamente cómo era, lo hice en algún momento, me voy a América Latina, lo hice en algún momento. Pueden tener una licencia directamente enviada por MathWorks, una licencia de MATLAB, una licencia básica. No recuerdo exactamente cómo es, nada más ustedes necesitan enviar un correo, tanto de su dirección de correo del IPN, o de hecho es registrarse en alguna parte de esta página, lo voy a investigar, con su correo del IPN, y les van a dar una licencia de MATLAB. Otro que es mi favorito porque es compilado, Julia Programming, aquí está, Language, de Julia Programming Language, aquí está. Este realmente es un lenguaje reciente, no tiene muchos años de haber salido. Es un lenguaje que a mí me gusta mucho porque utiliza Python como su estructura base. Si se dan cuenta, apenas ven la versión 1.5. Se parece más, tiene más parecido a un lenguaje de programación común
que a los otros dos que son GNU Octave o MATLAB. Por eso también es que me gusta. Pero igual está orientado a operaciones matemáticas. Pueden utilizar R. La verdad yo casi no lo he utilizado. De hecho, en la industria, pues realmente yo lo que he utilizado es mi otro favorito, que se convertiría, a título personal les digo que es mi favorito, mi lenguaje de programación favorito, junto con Java, es Python. El problema de Python es que no, para hacer lo que estamos haciendo, no basta con usar solo Python. Tienen que utilizar una librería que, déjenme recuerdo cómo se llama. Tiene rato que no la uso. Matlib Python. Aquí está. No, esta no es. Perdonen, déjenme recordar cómo se llama la librería de Python. Linear Algebra Python. SciPy. La verdad no. Aquí está, NumPy. Van a necesitar NumPy y sí, pero principalmente NumPy para poder trabajar con matrices. Aquí lo pueden ver como lo estamos haciendo nosotros en Octave sin necesidad de agregar más código. Lo hacemos de manera simple. Entonces para Python pues es un poco más complicado. Y ya ni hablar de C++ o de Java, porque esos requieren otras librerías para álgebra lineal y el código se complica un poco más, o nosotros hacer los códigos que manipulen matrices como tal. Entonces, desde Python ya se está complicando. Ya C++ y Java se complican más. Ustedes son libres de escoger cualquiera de los lenguajes que les agrade. No tienen que ser estos serían mis recomendaciones. La principal sería Octave porque pues es el que voy a estar utilizando. Y pues bien, si tienen dudas del código que tengo aquí, bueno, no de este código, del código que tengo aquí, del algoritmo para multiplicar matrices clásico, pues ya me pueden mandar o un correo o un mensaje vía Hangout con el correo que les puse en la clase.